Entonces, en los próximos 30 minutos vamos a hablar, de pronto menos, ¿cierto?, del abordaje inicial del paciente pediátrico quemado. Nosotros hace más o menos 4 años empezamos la unidad de quemados en la Fundación Santa Fe y tuvimos que aprender de esto. Y ahora, hoy, quiero transmitir cuáles son las pautas más relevantes que los servicios de urgencias deben tener para manejar a los pacientes pediátricos quemados. Muy bien. Entonces, algo de la parte de caracterización epidemiológica. En Colombia pueden sufrir más o menos en los últimos 10 años, han sufrido más de 1.100 niños fallecieron por lesiones de quemaduras. Las quemaduras pueden llegar a ser el 22% de todas las muertes por lesiones en general, y ese grupo más afectado son los pacientes menores de 5 años, que puede ser hasta el 60% de los pacientes en Colombia. Las tasas de mortalidad general en Colombia están más o menos de 1 en 100.000 niños. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que a nivel mundial pueden morir más o menos 260 a 270 niños por quemaduras diarias, y actualmente las lesiones por quemaduras es la cuarta causa de lesión en total de las lesiones de pediatría, después de los accidentes automovilísticos, después del ahogamiento, después de la asfixia, pero es la primera causa de muerte por lesiones en pediatría. Como les dije, eso es más o menos lo que tenemos en tasas de mortalidad bruta en Colombia, pero eso es la punta de un iceberg de un problema que es realmente avasallador. Podemos tener hasta 15.000 a 20.000 niños con lesiones térmicas en Colombia. ¿Cuáles son las principales causas de esas lesiones térmicas? Líquidos calientes, fuego y electricidad, y hemos visto eso en los pacientes que vienen a la unidad de cuidado intensivo. Cuando un paciente pediátrico sufre una quemadura, uno tiene que manejar 5 fases iniciales. La evaluación inicial, ese triage, la reanimación con líquidos, el manejo de las heridas y mantener la mejor cicatrización posible, el manejo de las infecciones y prevenir las infecciones, una fase 4 de atención de crítica y apoyo a las unidades de cuidado intensivo especializadas en quemados, y si el paciente sobrevive, la rehabilitación física y la rehabilitación mental. Entonces, uno se pregunta cómo iniciar el manejo clínico de ese niño con quemaduras graves, lo que hemos visto durante el transcurso del día, el ABC, que es fundamental. Sin embargo, en el paciente quemado, algo muy importante es la parte de la vía aérea. Cuando uno sospecha que un paciente pediátrico quemado tiene una lesión, una quemadura inhalatoria, siempre tenemos que preguntarnos, ¿tiene la cara quemada? ¿Tiene fuego? Cuando hubo la llama o cuando hubo la quemadura, ¿hubo fuego en un sitio cerrado? El paciente está taquipnéico, tiene estridor, tiene disfonía, tiene un esputo carbonáceo, tiene las vibríceas, tiene mala mecánica ventilatoria, tiene una alteración del sensorio. Ese paciente siempre va a requerir un oxígeno al 100%. Sin embargo, y clave aclarar, cuando el paciente tiene signos mínimos, un paciente quemado con una sospecha de una quemadura por inhalación, y uno tiene una sospecha clínica alta y una quemadura o una obstrucción, uno debe intubar a ese paciente. No les dé miedo intubarlos, porque si no lo intuban ahí, luego va a ser imposible intubarlos. Y si no fueron capaces de intubar a ese paciente en ese momento, créanme que va a ser mucho más difícil, va a ser una crico o una tráqueo de urgencias y el paciente les puede fallecer. Entonces, si la sospecha la tienen, una obstrucción mínima con una sospecha de quemadura inhalatoria, ese paciente se intuba. Bueno, listo. En general, los pacientes quemados pueden llegar con signos de shock, y el shock se va a manejar con todas las pautas habituales que acabamos de ver en las clases anteriores. Sin embargo, después de que uno estabiliza a ese paciente y que uno ya ha logrado manejar los signos de shock y la evaluación inicial, uno tiene que hacer una evaluación de la extensión de la lesión por quemadura. Esa evaluación es una evaluación rápida de ese daño tisular del paciente, y hay que hacer una estimación precisa de 2 conceptos: el área de superficie corporal total quemada y la profundidad de la quemadura. ¿Por qué? Porque esos 2 conceptos les van a guiar a ustedes la reanimación con fluidos, el cuidado inicial y el cuidado continuo del paciente. Cuando uno va a hacer esa determinación de esa lesión precisa, a veces es muy difícil, es un desafío. Y créanme que nos pasó a nosotros cuando nos empezamos a entrenar en quemados. Era muy difícil a veces calcular cuál era esa área de superficie corporal total quemada. Y pueden pasar varias cosas y varias dificultades. Una es que las quemaduras pequeñas se empiezan a sobreestimar. Y nos pasa todo el tiempo. Estamos en la unidad, nos comentan un paciente que tiene una quemadura del 40%. Nos llaman a la línea de teleexperticia, que nosotros tenemos una línea de teleexperticia, hablamos con esos médicos, les damos recomendaciones para una quemadura del 40%, y cuando llega el paciente tiene una quemadura del 6%. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una sobrereanimación. Este estudio en 2017 muestra que el 77% de las mediciones de las áreas de superficie corporal total quemada de pacientes quemados que ingresaron a centros no especializados
tuvieron una sobreestimación del 25%. Esa resucitación excesiva, como vimos en la mañana, pues va a ser un daño capilar, un daño endotelial, del licocales del doctor Fernández y mucho más edema, ¿cierto? Eso va a llevar a disfunción pulmonar, a complicaciones intraabdominales y a complicaciones intracompartimentales y todas estas complicaciones que ustedes pueden ver acá. Ahora, así como yo puedo hacer una resucitación excesiva, también puedo hacer una reanimación subóptima, que eso también va a conducir a una profundización de la quemadura y que prolonga el periodo de shock y obviamente aumenta la mortalidad. Tanto la resucitación excesiva como la reanimación subóptima va a hacer que se sobreestime los centros de remisión. Me explico, si yo hago una sobreestimación, yo voy a empezar a remitir pacientes que no necesito remitir y voy a empezar a tener que hacer unos costos en esos centros de quemados que nos cuesta al Estado, que cuesta al servicio de salud. Y cuando uno minimiza la quemadura, pues va a haber mayores complicaciones porque esos pacientes no llegan a los centros donde tienen que ser remitidos para ser manejados. Normalmente desde 1800 para el área de superficie corporal total quemada hay 1000 de medidas, pero eso es hasta 1942 con la Guerra Mundial y con un incendio que hubo en Boston, en el Coconut Grove, que murieron 452 personas en Estados Unidos cuando quedaron atrapados en una discoteca después de que la puerta giratoria de egreso quedó trabada, que empezó a darle importancia a cuál era el método real de estimación de esos pacientes con superficies quemadas. Y Boston hace la primera determinación y la primera evaluación real de los pacientes quemados para ver esas proporciones corporales que se estaban involucrando. Es así como se publica la tabla de London Brothers and Shorts, que ya nos define unos límites claros de todas las regiones y están por edades o durante el crecimiento humano de los pacientes. También diferencia bien, como ustedes ven, las partes anteriores de las partes posteriores y pues, les da algunas diferencias corporales. Luego de eso sale en 1950 la que ustedes, me imagino yo, que es la que más usan, porque es fácil de recordar, porque es rápida, que es la regla de los 9. Eso fue en 1950. En 1994, no, los 80, sale lo que era estos sistemas, que son los diagramas en 2D. Pero los diagramas de 2D estaban basados en las tablas de London Brothers. Sin embargo, no considera algo importante de nosotros, el cuerpo humano, la lateralidad. Solo da una parte anterior y una parte posterior, y eso pues realmente no muestra lo que uno requeriría en la superficie corporal total quemada. Hasta el 2000, a finales del 2000, salen los sistemas 3D. Los sistemas 3D logran ser el gold estándar de evaluación de la superficie corporal total quemada. Vemos las áreas laterales. Es buena para pacientes generalmente no obesos, sino para índices de masa corporal menores de 30, es adaptable, sirve para sexo, según el peso, según la altura, según la edad, para la mayoría de los pacientes y sus formas, pero pues creo que ninguno de nosotros tenemos un 3D en urgencias, ¿cierto? Además, si el paciente está ventilado, ¿quién lo va a bajar a la máquina 3D? Nadie. Entonces, ¿cuál sería el mejor método que ustedes tienen, las mejores gráficas para decir que lo pueden comparar con ese gold estándar? Y la respuesta ya está dada, es la tabla de London Brothers. No es la regla de los 9, no es la regla de las manos, no es la regla de los 8, es esta tabla. Esta tabla es el método más preciso clínico a la cabecera del paciente para poder determinar qué porcentaje de quemadura tiene. Ustedes la pueden encontrar ya en tablas, así, está en internet todo el tiempo, o hay aplicaciones en este momento que ya están validadas, están estudiadas, que uno las puede bajar, hace en cierta forma como la descripción de la quemadura del paciente y él le calcula el porcentaje y hasta le calcula después los líquidos que vamos a ver. Después de tener el área de superficie corporal quemada, ¿qué hay que hacer? Pues la profundidad, saber la profundidad. Y ahí volvemos a lo mismo. Es fundamental porque de eso va a depender el manejo de reanimación que usted va a hacer a ese paciente también. No hay un consenso. Yo no les puedo decir cuál es el mejor método para que ustedes puedan saber en este momento si es grado 1, 2, superficial, profundo, etc. Hay métodos ahorita de alta tecnología que yo quisiera tener, que son métodos, por ejemplo, de espectroscopía hiperespectrales, que tienen parámetros de epiteliales y que me dicen a mí después de una cámara espectral
porcentaje tiene de quemadura, qué profundidad tiene de quemadura, y yo puedo saber cuál es el daño endotelial de ese paciente y estimar esos parámetros. Hay también láser Doppler para flujos sanguíneos, que son muy buenos no solo para detectar la profundidad, sino el pronóstico de la quemadura. Pero vuelvo y les digo, yo no creo que ninguno de nosotros tengamos técnicas fotoacústicas o resonancias magnéticas, ni que justifique el costo. El examen físico ha mostrado una precisión del 90% para poder determinar cuál es la profundidad de esa quemadura. Las clasificaciones ustedes van a encontrar muchas, pero lo importante, tengo sed, lo importante, un poquito de agua, lo importante es que ustedes puedan lograr tener un solo método de clasificación. El método de clasificación que nosotros usamos es del primer grado, con sus clasificaciones, eritema, flictemas, la piel seca, no exudado. Segundo grado superficial, segundo grado profundo, con las flictenas del del superficial, no exudativas. El segundo grado profundo, que tiene superficies de la herida que pueden ser rojas o a veces pueden ser pálidas, es brillante, es exudativa. Y el que siempre le tememos, el tercer grado, que podemos tener unas lesiones de color nacarado, color marrón oscuro, y que pues es una tragedia cuando nos llegan las unidades de cuidado intensivo. Entonces ustedes definieron su área de superficie corporal total quemada, definieron la profundidad, ahí tienen que venir a la reanimación con líquidos. Y cuando uno va a reanimar un paciente quemado, que no es el paciente que más les llega, sino es un paciente que llega ocasionalmente a los servicios de urgencias, esos pacientes uno no sabe cuál es la superficie de porcentaje que uno tiene que reanimar y cuál no, qué líquidos le voy a dar, a quién le doy dextrosa, a quién le doy lactato o solución salina, qué fórmula va a guiar esa reanimación, cuál es mi objetivo de la diuresis, absolutamente nada, es un mar profundo sin mucho para dónde tomar camino. Entonces voy a tratar en reanimación de responder 3 preguntas que son fundamentales. 1, ¿por qué las quemaduras requieren reanimación intravenosa inmediata? A diferencia de otras lesiones y politraumatismo, las quemaduras producen una pérdida de volumen de los tejidos, tanto los tegumentos como los cardiovasculares, del renal y del tracto gastrointestinal. Esa pérdida obviamente de volumen genera lo que va a ser un choque, una hipovolemia, una alteración de la perfusión, una alteración de toda la micro y la macrovasculatura que hablábamos esta mañana, sumada a una respuesta inflamatoria sistémica. Por eso, los pacientes pediátricos deben ser reanimados antes de 30 minutos. Se ha demostrado que cuando un paciente pediátrico quemado se reanima después de 30 minutos, la reanimación hídrica con volumen, aumenta la mortalidad, aumenta la insuficiencia renal aguda, aumenta la estadía en cuidado intensivo y claramente aumenta todos los malos desenlaces que ese paciente pueda tener. La mayoría de quemaduras uno las podría, las pequeñas, manejar hasta con hidratación oral. Pero quiero que esa diapositiva quede muy clara para todo el auditorio. Los pacientes lactantes y niños con quemaduras mayores del 10%, sin importar su profundidad, se considera una quemadura que es de alerta. Una quemadura grave siempre es por encima del 20%, pero estos pacientes lactantes y niños más del 10% es una quemadura que no debe ser manejada en un servicio de urgencias por más de cierto tiempo. Debe ser remitida a centros especializados en pacientes quemados. Uno de estos pacientes nunca los debe subestimar. Hace 3 semanas, aprovecho para contarles, tuvimos un paciente con una quemadura del 8%, 8-9%. Es un paciente que hizo una respuesta inflamatoria severa. Ese paciente fue el primer paciente que hemos puesto en ECMO quemado en Colombia y tenía una quemadura del 9%, 9-10%, no superaba esa quemadura. Era un paciente que desde un principio tuvo que haber sido remitido a una unidad y no haber tardado 3 días en un centro de primer nivel. Ahora, los adolescentes con mayores del 15% también se consideran una población de alto riesgo. A esos pacientes siempre se les debe hacer reanimaciones hídricas, acceso intravenoso o acceso intraóseo. Si ustedes en un paciente quemado no encuentran el acceso intravenoso, tienen que ser fuertes, con actitud y coger un intraóseo. Porque lo peor que les puede pasar es que fracturen el primer intraóseo, pero lo peor que les puede pasar si no logran un acceso rápido es que el niño se muera. Entonces, tienen que empezar a quitarle el miedo a los accesos intraóseos. La reanimación, si puede, obviamente lo mejor es un acceso intravenoso de buen calibre, por lo menos 2 accesos, y adicionalmente, pues preferiblemente en la piel no quemada, pero créanme que hay niños que llegan que uno no tiene dónde cogerles, porque están quemados en las superficies de todos los accesos y es imposible. Si no hay dónde cogerlo, pues lo cogen de la zona quemada y luego manejaremos las demás complicaciones que puede ser por eso. Las primeras 24 son críticas.
las 24 horas para manejar la reanimación. ¿Por qué? Porque evita la insuficiencia renal, porque evita la sepsis y porque evita la mortalidad. Uno tiene que lograr en el paciente quemado una perfusión óptima de todos los órganos, pero también disminuir la fuga capilar que puede generar con una sobrereanimación. Entonces, ¿cuál es la tasa ideal de reanimación de un paciente pediátrico quemado? Pues también hay miles de fórmulas, hay más de 8 o 10 fórmulas para poder guiar la reanimación. La mayoría, algunas en pediatría, incluyen líquidos destrozados por las reservas limitadas de glucógeno de algunos pacientes. Está la Galveston, está la Cincinnati para niños pequeños, la Cincinnati para niños mayores, unas usan lactato de Ringer, otras usan dextrosa, algunas usan albúmina a diferentes velocidades, generalmente son las primeras 24 horas. Pero lo importante es que los centros de quemados manejen la misma fórmula, no que estemos cambiando de fórmula, sino que tratemos de usar el mismo concepto. ¿Cuál usamos nosotros? Si es la más recomendada, es la Parkland. La Parkland para menores de 30 kilos es la Parkland modificada, estamos hablando de 3 mililitros por kilo por superficie del área corporal total quemada, que se da en lactato de Ringer. Y a eso se le suma los basales que lo hacemos por Holiday, ¿ok? Eso lo administramos las primeras 8 horas, el 50%, y el otro 50% por las siguientes 16 horas. Muchas veces los pacientes a las 24 horas del Parkland siguen necesitando líquidos. Entonces uno puede lograr modificar, ¿con esto se señala? Ay, bueno, entonces, uno después de 24 horas, uno puede estos 3 mililitros volverlos 1.5 para las siguientes 24 horas. Entonces ya no tomo los 3 mililitros, sino tomo 1.5 y así lo voy disminuyendo según la reanimación hídrica que yo voy teniendo en ese paciente. Para mayores de 30 kilos y adolescentes ya no usamos 3, sino usamos 4 y las necesidades basales las tenemos con respecto a 1.200 mililitros metro cuadrado día con lactato de Ringer. Muchas veces uno tiene quemaduras del 70% y créanme que cuando uno tiene quemaduras del 70% y hace este cálculo, le llegan unos líquidos irrisorios. Uno dice como 400 mililitros hora. Como vimos esta mañana, también tanto el volumen, el tipo de solución puede alterar el endotelio. Entonces, generalmente uno considera esa primera reanimación que puede hacer ustedes en urgencias hasta un máximo de un 50% del área de superficie corporal total en esas primeras horas y ustedes van valorando si el paciente realmente requiere más líquidos. Bueno, el tipo, como les dije, de solución es fundamental. Como dijo el doctor Fernández esta mañana, nosotros en quemados también hemos demostrado que hay una degradación del endotelio, que hay un daño de glicocales, que hay mayor acidemia hiperclorémica con las soluciones salinas y nosotros que usamos soluciones balanceadas en quemados. Ahora estamos en una tendencia a usar el Plasma-Lyte que se supone que es un poco más fisiológico. Solo hay estudios en quemados con 2 soluciones balanceadas, una es con el acetato de Ringer y el otro es con el lactato de Ringer. Nosotros no tenemos acetato de Ringer en Colombia, nos tocaría hacer un estudio con Plasma-Lyte para poder diferenciar el Plasma-Lyte y el lactato de Ringer y si eso justifica su costo, porque el Plasma-Lyte es 2.5 veces más caro que una bolsa de lactato de Ringer. Es un estudio que nosotros tenemos que plantear en la unidad. Ahora, la fórmula elegida, como les dije, es solo la estimación de los requerimientos promedio del paciente. Si a ustedes, el paciente, les hace hipotensión durante esa reposición de líquidos, ustedes corrigen esa hipotensión como un shock y no la cuentan dentro de los líquidos que estaban administrando durante esas 24 horas. Otra de las preguntas que ustedes deben hacer es si le pone albúmina o no a ese paciente. Antes la albúmina solo la poníamos en urgencias. Hoy sabemos, porque antes hay una gran controversia si la albúmina era mejor ponerle después de las 24 horas o antes de las 24 horas y generalmente después de las 24 horas un gran quemado está en las unidades de cuidado intensivo. Pero hoy sabemos que la albúmina se debe poner tempranamente en pacientes con superficies corporales mayor del 15% o que tengan unas condiciones que ahora les voy a decir. Los estudios han demostrado que la albúmina temprana, infusiones de albúmina temprana por 4 horas, en las primeras 8 a 12 horas de las quemaduras, disminuyen los días de estancia hospitalaria y disminuyen la sobrecarga hídrica de esos pacientes y disminuyen mortalidad. Nosotros, ¿a quién le ponemos albúmina? Albúmina al 5%.
a los pacientes que tengan infiltrados pulmonares, signos de sobrecardia, cardiomegalia, derrame pleural, o sea, esos que vengan sobrecargados. La presencia de síndrome compartimentales, necesidades de escarotomías o pacientes con fasciotomías, a eso les ponemos. ¿Cómo la ponemos? Albúmina al 5, 0.5 gramos de albúmina por kilo de peso, por una infusión de 4 horas, una vez al día, la podemos poner por 3 días. O sea, ustedes deben iniciar tempranamente, si cumplen estos criterios, la albúmina en urgencias por vías periféricas. La monitorización, más allá de los signos vitales normales que hay que tomar en los pacientes pediátricos, tiene que ser con el gasto urinario. ¿Cuál es el gasto urinario meta que debemos tener? Menores de 30 kilos, 1 a 2 mililitros kilo hora, mayores de 30 kilos, 1 mililitro kilo hora. Por favor, y es una gran solicitud, balance de líquidos completo, balance racional, estricto y un balance horario. Hay que exigir a los servicios de enfermería que lo hagamos de esa manera. Hay que vigilar la frecuencia cardíaca, los volúmenes intravasculares, obviamente el sensorio del paciente, las perfusiones periféricas con el mismo llenado capilar que hablábamos esta mañana, la hemodinamia para evitar tanto la hiper como la hipovolemia. ¿Qué exámenes van a pedir? El mismo grupo que les acabo de decir. Pacientes lactantes o niños mayores del 10% de quemadura, le pedimos los exámenes base, albúmina, electrolitos, hematocrito, función renal, hemograma. Pacientes adolescentes mayores de 15%, le pedimos exámenes de base. Y hay 2 exámenes para ese grupo también que tienen que pedir, que acá se justifica los gases. El lactato plasmático y el déficit de base, que los 2 salen en los gases, para los pacientes que tengan esas características. Los pacientes que ingresan con lactatos mayores de 2 milimoles litro, con unas superficies de quemadas más del 20%, tienen mayor mortalidad. Estamos hablando de casi un OR de 2.2, más alto para los pacientes con quemaduras más del 20%. Y los pacientes que tienen déficit de base en las primeras 12 horas más negativos son los que más se mueren. Déficit de base menores de 6 son déficits de base en que son mal pronóstico. Entonces no es solo un examen en el tiempo único o una evaluación de una variable dicotómica, sino es una variable continua. ¿Cómo estoy depurando ese lactato? ¿Cómo estoy logrando corregir ese déficit de base para que yo esté logrando las metas de reanimación que instauré? Después de que ustedes ya tienen su superficie corporal, que ustedes saben cuánto fue la profundidad, que reanimaron bien, que lo monitorizaron bien, que tienen los exámenes adecuados, ahí sí viene el manejo de la quemadura. El manejo de la quemadura se hace en urgencias en 3 fases: limpieza, debridamiento y cobertura. La limpieza, como ven acá, es un aseo suave. Se le quitan todos los elementos extraños, las partículas carbonáceas, los restos, los pelos, las flictenas, a excepción de palmas y plantas. El debridamiento no es un aseo quirúrgico, un debridamiento que hace un cirujano plástico, sino que se hace como un arrastrado con torundas de algodón y con soluciones salinas, gasas empapadas, y se escurren esas gasas y vuelve y se limpia suavemente. La cobertura viene finalmente. Normalmente en las unidades de cuidado intensivo de quemados como la nuestra, pues tenemos 1000 cosas que hacen la diferencia de cómo va a evolucionar ese quemado. Tenemos hidrogeles, hidrocoloides, alginatos, apósitos de control de infecciones, espumas, hidrofibras, tenemos paraepitelización, tenemos el supratel. El supratel es como una malla porosa que la ponemos encima de la quemadura, se adhiere y ella empieza a epitalizar sin hacer curaciones y luego se va desprendiendo a medida que el paciente va epitelizando. Es maravillosa. Tenemos el Seroform, que también es uno para tejido de granulación, tiene una acción bactericida. Tenemos hasta el Bactigras, por ejemplo, que es una gasa, la misma gasa que todos nosotros conocemos, con vaselina, pero tiene clorexidina para evitar infecciones. Tenemos este que es el Anticoat, que es una capa de disrupción de bacterias que tienen nanopartículas de alta tecnología que rompen el biofilm, atrapan la bacteria y es maravillosa y cuesta cada 4 centímetros, 2,5 millones. Tenemos apósitos biológicos, por ejemplo, todos los injertos de banco, tenemos las membranas de amnios que las ponemos en los pacientes y podemos ver las quemaduras profundas y cómo van epitilizando y luego también se va desprendiendo y el paciente va epitilizando y quedan con muy buenos resultados. Pero realmente ustedes no tienen nada de eso. Entonces, como no hay nada de eso, que es la razón por la cual esos niños tienen que ir a las unidades especializadas, pues uno debe hacer únicamente poner sobre esa piel
unos apósitos estériles secos, absorbentes y muy abundantes, capaces de atrapar todo ese exudado. Y entre la piel y esos apósitos ponen una capa de vaselina, no más que vaselina, 3 a 5 milímetros de vaselina. Por favor, nunca ningún tipo de antiséptico tópico. Nunca rifaximin, rifaxicin, nunca. Lo único que hace es poner en riesgo la vitalidad de las quemaduras. No necesitan nada más que vaselina y un muy buen apósito y mantener ese apósito en unas muy buenas condiciones. Recordar otras situaciones, los pacientes quemados pueden tener quemaduras circulares y profundas que causan grandes trastornos de la perfusión y trastornos ventilatorios. Los pacientes pueden requerir y tienen que estar muy pendientes de eso, de esclerotomías para liberar el tejido celular subcutáneo y la fascia, de fasciotomías que libera la aponeurosis y hasta descompresiones masivas del tronco para que ese paciente no tenga restricción respiratoria. Los pacientes quemados a veces no solo llegan quemados, sino llegan como grandes politraumatismos. Entonces, no se olviden de hacer el ABC adecuado a esos pacientes y toda su evaluación estricta para que no se les pasen cosas adicionales y no solo tratar la quemadura en esos pacientes. La infección en los pacientes quemados. Los pacientes quemados sufren una respuesta catecolaminérgica excesiva, tienen una elevación de reactantes que es abrumadora realmente. Estamos hablando de 5 a 10 veces las catecolaminas, 2000 veces las citoquinas. El paciente que les contaba que pusimos en ECMO de quemados, que es el primero en Latinoamérica que se pone quemado, era un paciente que interleuquina 6, que es una interleuquina que nosotros medimos en quemados, es normalmente de 6 a 11. Él tenía 28.000. Entonces es realmente algo que es avasallador, como les dije, y eso hace claramente un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy importante que a veces se puede confundir con sepsis. Entonces es un desafío para muchas de las personas que manejan quemados saber si el paciente es una respuesta inflamatoria por la quemadura, por ese hipermetabolismo, o realmente ese paciente está en una infección, en una sepsis o en un shock séptico. A veces es difícil de diferenciarlo. Sin embargo, por ejemplo, los pacientes con quemaduras que hacen inicialmente las primeras horas sepsis no son los más frecuentes, pero las pueden hacer. Si ustedes consideran que cumplen los criterios de sepsis ese paciente, tienen que manejar los paquetes de reconocimiento de sepsis que vimos esta mañana, reanimación, estabilización, la adherencia de los paquetes de sepsis. La procalcitonina no les va a servir mucho. Generalmente la procalcitonina en las primeras 24 horas puede llegar hasta 2 y luego baja en los primeros 3 días. La fiebre tampoco es que ayude mucho porque podemos tener temperaturas de 39 grados y el paciente no está infectado. Generalmente le ponemos más atención a las temperaturas mayores de 39.5 o a la hipotermia como un factor de riesgo para infección. Ya tenemos y contamos con la nueva campaña, la primera campaña de sepsis del paciente quemado a nivel mundial, la hizo el ISBI. Nosotros pudimos participar en esta... ¿A dónde? Acá, por acá estoy yo. Pudimos participar en representación de la Fundación Santa Fe en esta campaña. Esta campaña y todas sus recomendaciones y adherencias va a salir publicada más o menos en 2 meses en el Burns. Este es el preprint y ahí van a poder ustedes tener un poquito más de guía para el manejo de la sepsis en los pacientes quemados. Importante. No damos fármacos antimicrobianos profilácticos, no están indicados en quemaduras. Realmente va a ser muy exclusivo los pacientes que ustedes requieran darle un antibiótico. No se usan antibióticos de rutina a menos que tengamos unos cultivos, hemocultivos o cultivos de biopsia de piel profundo, que solo lo hacemos en la Fundación Santa Fe, que nos dijeran que tuviera una infección. De resto, de rutina no deben poner antibióticos. Nutrición. Hace unos años se pensaba que la nutrición no era tan importante. Hoy sabemos que la nutrición disminuye mortalidad, duración de hospitalización y pérdida de peso, recuperación y rehabilitación y reintegración de ese paciente o nuevamente a su vida normal. Nosotros debemos poner nutriciones enterales en las primeras 6 horas en los pacientes con superficies corporales quemadas más del 10%. Máximo alcanzar esa nutrición meta a las 6 horas. Y continúa la nutrición enteral tan pronto se hayan resuelto los procedimientos. O sea que muchos de ustedes van a tener que empezar nutrición enteral. A esos pacientes que no pueden iniciar nutrición enteral porque no están comiendo, no tienen vía oral por alguna otra razón de succión o otras razones que pueden ser múltiples, uno dice, le paso una sonda nasogástrica o le paso una sonda avanzada. No hay diferencia.
La sonda nasogástrica es una forma segura, toman una radiografía de control de posicionamiento y empiezan la nutrición. Es muy importante empezar la nutrición. El dolor, se me está acabando el tiempo, voy a ser supremamente concisa. Hay dos tipos de dolor en el quemado. El dolor de procedimiento, que es un dolor agudo, de los peores dolores que un ser humano pueda sentir, y el dolor de fondo, que es el dolor continuo, el dolor de bajo, que también se acompaña de miedo. Nosotros utilizamos normalmente para pediatría diferentes escalas de dolor, pero no estas no sirven en quemados. No se usan, ni la FLAC, ni la FACE, ni la POSIS, ni la EVA. La única escala que se debe utilizar para control del dolor y para evaluación del dolor es la COMFORT-B. La COMFORT-B es la única herramienta validada en quemados y ya está validada en español y la podemos usar. Para el dolor de fondo, un manejo multimodal, la estrategia paracetamol, AINES y opioides. Existen muchos regímenes terapéuticos, pero el paracetamol es una muy buena opción y más que lo tenemos endovenoso. Tenemos 10 a 15 miligramos por kilo IV cada 6 horas. Tenemos también que es asociado con la disminución de ese dolor crónico de los pacientes y su uso es muy razonable en la población quemada. Los AINES, mucha gente le tiene miedo a la diclofenac. Si ustedes tienen un paciente que está bien reanimado, que están logrando las metas de diuresis, está recomendado y es razonable poner una dosis única de diclofenac de 0.3 miligramos por kilo en lactantes y niños y va a lograr una analgesia adecuada en esos pacientes. Los opioides, pues riesgo-beneficio, tampoco hay muchos estudios que yo les pueda mostrar el día de hoy. No sé cómo explicar si la morfina o la hidromorfona es mejor, tampoco hay estudios para eso, pero podríamos dar unas dosis de morfina de 0.05 miligramos kilo cada 6 horas o hidromorfona de 0.15 miligramos por kilo cada 4 horas o cada 6 horas, junto con paracetamol y una dosis única de diclofenac garantizando la hidratación. Rápido. Ahora, sé que muchas unidades y urgencias no permiten solo una única sedación, que creo que es el midazolam, pero acá ustedes podrían utilizar la ketamina no como una sedación, sino como una analgesia, que es diferente a la sedación. Esta analgesia es para vía de sensibilización central y todo lo que es la vía de hiperalgesia posoperatoria. Ustedes pueden usar ketamina en infusión, estamos hablando de infusiones de 0.1 a 0.5 miligramos por kilo. Cogen una ampolla de ketamina, la llevan a 250 de solución salina, la ponen por vía periférica y pueden poner esto como dosis de analgesia, que son dosis subanestésicas. Esas dosis les va a ahorrar opioides y los efectos secundarios de los opioides en los pacientes pediátricos y es un analgésico que es muy bueno y lo pueden dejar en infusión. Y créanme que les va a ayudar mucho en el dolor de los pacientes quemados. El dolor de procedimiento, cuando uno busca toda esa evidencia que hay en los mapas ahorita conceptuales de calor, uno encuentra en esa evidencia términos novedosos y todo lo que hay de nuevo en la literatura y encuentra estas 3 medicaciones para procedimientos de quemados. Tenemos propofol ketamina, dexmetomidina ketamina y propofol remifentanil. Sin embargo, el propofol y la ketamina ha demostrado que es la combinación más estudiada en pacientes pediátricos quemados. Es una combinación segura, da pocos eventos cardiopulmonares cuando la comparamos con el propofol fentanilo y no tiene ningún evento significativo adicional. Después de todo esto que les acabo de decir de una manera rápida y saturadora, el paciente quemado que cumple las características que le dije en lactantes mayor del 10% o pacientes adolescentes o mayores de 30 kilos mayor del 15%, deben ser remitidos a unidades de manejo integral. Unidades donde el paciente esté en el centro y todos los demás servicios estemos girando alrededor de él para mejorar los resultados, la sobrevida y sobre todo la secuela de los pacientes pediátricos quemados. Gracias.